Shalom, amada familia, amados hermanos. Nuevamente, pues como siempre, le damos gracias a nuestro Padre por permitirnos llegar a este día de Shabbat, este día de reposo, para poder descansar en él y seguir su instrucción, así como el pueblo, el Israel en el desierto estaba pasando un proceso, unas etapas. Así nosotros vamos en ese aprendizaje y entender que el amor del Padre es tan grande que Él en cada una de sus enseñanzas es la instrucción del Padre queriéndonos bendecir, queriéndonos proteger, queriéndonos guiar y queriendo estar siempre con nosotros. En el día de hoy, pues vamos a empezar un libro nuevo, el quinto libro, que se llama Devarim en hebreo, lo hemos conocido como Deuteronomio. Comenzamos la paracha, la porción del estudio de la palabra, la número 44, y la encontramos en el libro de Deuteronomio 1:1 al 3:22. Bueno, uno de sus significados es palabras. Recordemos que también el Padre en el desierto siempre nos está hablando, nos está instruyendo en esos procesos, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos situaciones difíciles, el Padre muchas veces lo permite para hablarnos a nuestro corazón. Otro significado, asuntos, dichos, expresiones. En resumen, podemos decir que el Señor siempre es su voluntad, es la voluntad de Él expresada a través de sus palabras, es su corazón, es su pensamiento, es ese amor del Padre que quiere expresarnos para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Entendimos también, habíamos visto que pues esa definición que se trajo de las traducciones, que a veces las traducciones no nos dan el enfoque como no es la traducción correcta. Habíamos visto que Deuteronomio viene o se había enseñado que viene como la segunda ley. No, esto no es así. Sí viene una traducción del griego que es deuteuro, segunda, y nomio, ley. Entonces se conoce como segundo libro de la Torá, pero no es así. Moisés, aquí en esta porción, en este libro, es cuando Moisés comienza a relatar las cosas detalladas de lo que sucedió. Le empieza a detallar y vemos aquí también a Moisés ese amor de esa relación primero que él ha tenido con nuestro Padre, que es lo que nosotros debemos aprender en cada una de estas enseñanzas, relacionarnos, acercarnos ver más a Él, y Él ya quiere, antes de partir, detalladamente todo lo que el Padre le habló, todo lo que el Padre lo instruyó, todas esas experiencias que tuvieron en el desierto, así como nosotros estamos teniendo, poderla transmitir a nuestras generaciones. Entendamos que y vemos que la primera generación no pasó por causa de la rebeldía, todos estos acontecimientos que sucedieron, y se repite y se vuelve a hablar, y Moisés la está transmitiendo a una nueva generación, a una segunda generación, en la cual vemos también el amor del Padre en la promesa que Él da, que Él es fiel en sus promesas. Vemos que no necesariamente se va a repetir, sino que se da una explicación detallada o cosas que no estaban expuestas explícitamente, sino implícitamente. Recordemos, perdón, que en la porción Shela Leja, cuando parecía que el padre le ordenaba a Moisés que él iba, que fuera y mandara estos espías, que donde hubo muchos acontecimientos y vino la reprensión del padre, donde fueron y trajeron un mal reporte y eso causó mucha división y muchas consecuencias. Aquí vemos que en esta porción de Deuteronomio, el Padre nos permite observar con detalle y la misma palabra confirma lo que pasó realmente para no distorsionar lo que a veces se ha podido distorsionar por no escudriñar o por no hacer las conexiones perfectas. Entonces, allí Moisés en el capítulo 1 del versículo 22 de Barín, de Deuteronomio, él explica lo que pasó con los dos espías. Entonces fue el resultado de enviar estas personas, fue un producto de hombres, no un pensamiento de hombres, no de Dios ni de Moisés. Duraron mucho tiempo, mucho más de lo que debía ellos haber demorado. Ellos fueron por su propia cuenta y llevaron un reporte equivocado. Incluso ellos pudieron devolverse antes. Todo lo hicieron en sus fuerzas y eso también nos enseña una lección de que muchas veces el Padre nos habla y a veces nosotros distorsionamos la palabra por no escudriñarla o por andar en nuestros propios caminos. Es el tiempo de poder realmente, cada paso que nosotros demos aquí, esta lección el Padre nos da
para realmente escuchar atentamente su voz, escuchar sus palabras y repetirlas para poderlas entender y vivirlas. Somos también esa generación que el Padre nos está hablando, sus palabras, y nos las repite para que pongamos por obra y las enseñemos con un testimonio, con un estilo de vida diferente, no por hablar, sino realmente por vivirla y poderla transmitir desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Aquí vemos las enseñanzas de Moshe antes de partir. Él quiere mostrar y enseñar y repetir y analizar con detalle todo lo que él aprendió y la relación que él tuvo con el Padre para ver esa redención futura. Todo este proceso que estamos viviendo, amados, es una redención que estamos cada uno queriendo avanzar para llegar a esa redención futura. Recordemos que también en este libro de Deuteronomio, cuando nuestro amado Jesús, Yeshua, hablaba, él traía cuando él estuvo también en el desierto, cuando él cada nada, cuando tuvo esa situación en el desierto y que el enemigo también lo confrontaba con la palabra, pero el Señor siempre lo confrontó con la palabra y siempre, y en este caso llevaba muy frecuentemente el libro de Deuteronomio. Jesús recapituló muchas veces este libro cuando, ya sabemos, estuvo en el desierto. Aquí vemos cada uno el repaso, repasar las historias, aprender de cada historia, de cada lección, lo que estamos viviendo. Lo que enfatiza Moisés es la importancia, todo esto aquí, lo que Moisés, como ese padre, como ese pastor, es la importancia a la obediencia a la Torah, porque la Torah es vigente, amados. La Torah es la instrucción del Padre, no es un conjunto de reglas que nos quieran poner una carga, sino es una bendición a través del amor del Padre y también nosotros poder demostrar ese amor en esa relación de obediencia. Es una preparación que estamos teniendo, amados, un entrenamiento para esa redención futura. Hay momentos como el pueblo lo vivió y lo hemos vivido todos, momentos de triunfos y fracasos, de caídas. La palabra del Señor dice, siete veces cae el justo y siete veces Yahweh lo levanta. Nosotros estamos en ese caminar para levantarnos de cualquier situación, de asumir las responsabilidades también que debemos asumir y enfrentar todo lo que debamos enfrentar a través de la palabra de nuestro Padre. El papel, entendamos también, y Padre nos enseña que el papel de un mensajero es transmitir la palabra de Elohim. Somos mensajeros, pero ¿cuál es esa importancia? Así como Moisés es de transmitir, no la palabra de un hombre, no la palabra de otro libro, sino la palabra de Elohim. Es impartir y poder superar los temores, la importancia de también transmitirla a través de la fe, de la fidelidad, así como nuestro Padre es fiel. Vemos en esta historia una renovación que nos permite renovar esas áreas espirituales en las cuales tengamos falencias y llevarnos también y llevar al pueblo a la conversión y a las vivencias en la obediencia. Es mirar el futuro con esperanza, amados. Esa es la importancia del poder del mensajero. Moisés habló, recordemos que él decía que era tardo para hablar, pero se pensaba que él tenía algún defecto en sus labios, pero no, él se expresaba así porque no era digno de hablar las palabras santas. Entonces, la importancia y la responsabilidad que cada vez que vamos a transmitir o a repetir la palabra de nuestro Padre es tener ese corazón, esos labios puros, limpios, ese corazón sincero para transmitir las palabras de nuestro Padre. También, pues aquí la palabra lo confirma en Hechos 7:22, lo parafraseo que aquí el texto lo comenta que él era poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Aquí no lo confirma que él tenía un denuedo, pero él tenía ese temor reverente a nuestro Padre, de que sus palabras no salieran, de sus labios no salieran palabras antes de que su corazón estuviera alineado al corazón del Padre. Ese es el poder del mensajero, de transmitir. Yahweh nos da los mandamientos para que los pasemos a los demás, pero recordemos que los mandamientos no son gravosos, sino son puros, santos, buenos, que nos edifican, nos protegen, nos guían. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Moisés
enseñó la palabra íntegramente. Recordemos sus características, una de tantas características que el Padre nos enseña a tener a través de ese carácter suyo, de ser humilde, de ser ese amor lleno de amor, de ese pastor lleno de amor, que así como nos dio el ejemplo nuestro Yeshua, que él da la vida por sus ovejas, que vio a Yahweh cara a cara. Esto también representa ese acercamiento, esa relación cada día con él. Ahora Moisés está hablando con responsabilidad. Eh, Esa es esta nueva generación que está a punto de entrar. Él está hablando, él está recordando las palabras que está a punto de entrar a la tierra prometida. Recordemos en Deuteronomio 17, 18 más adelante, cuando dice el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, se le hablaba a los reyes, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de esta Torá, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces recordemos que en el hebreo, esa copia quiere decir Mishneh HaTorah, que es la repetición de la Torah, es el duplicado. Es esa, ya sabemos que la palabra no se puede quitar ni añadir, sino que debemos estudiarla y transmitirla tal como el Padre nos la ha enseñado. Y así en esa integridad Moisés lo estaba haciendo. En Deuteronomio 1.1, llegando aquí a la parachá, donde comienza, estas son las palabras, aquí volvemos al texto, que habló Moisés a todo Israel. Recordemos que aquí ya el Señor no dice, habló Yahweh, sino habló Moisés. O sea, él está transmitiendo lo que aprendió en esa relación tan hermosa con nuestro Padre. A todo Israel, a este pueblo del Jordán, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disaná. Ya sabemos que es el único libro, lo que acabo de decir, que no empieza como Yahweh habló a Moisés, sino que Moisés está escribiendo, recolectando toda la información. Igualmente aquí en Deuteronomio 17, que habíamos leído en el 18, pero aquí en el 19 dice, y lo tendrá consigo. Esas palabras, el rey tenía que tener esta Torah consigo y leerá en él todos los días de su vida. Es todos los días de la vida, que es ese alimento espiritual que debemos tener, amados, para que aprenda a temer a Yahweh, su Elohim. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, y al leer su palabra está ese temor, amado, para guardar todas las palabras de esta ley, de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra. Aquí la importancia de guardarlos y ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos de medio de Israel. Mira las promesas que el Padre nos da de guardar su palabra, de no apartarnos de ella, de no añadir nada de ella. Recordamos también cuando se repite, cuando se quiere transmitir así como Moisés lo transmitió, y ese corazón de pastor. Vemos también, recordamos el Shema, es algo tan precioso que el Padre nos da en el Shema, en Deuteronomio, también más adelante de esta paracha 6:6-7, dice, y estas palabras que yo te mando, palabras de Barín, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Y la repetirás, aquí viene la palabra repetir a tus hijos, la importancia de nosotros repetirlas, de meditarlas día y noche, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino, pero de repetirlas a nuestros hijos. Así estaba Moisés repitiéndola, transmitiéndola, esa vivencia para que pasara esa generación. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí la palabra repetir viene la palabra dabar también, y la repetirás. Bueno, dabar, palabras dabar que ya lo habíamos estudiado. Y repetirás la palabra shanán, que uno de sus significados es apuntar. Nosotros cuando tenemos la palabra, y esa fe es dar en el blanco, no errar, porque transgredir la Torah nos desviamos, pero cuando la ponemos por obra, vamos a apuntar. También dice perforar, afilar, agudo, aguzar. Es decir, que esa palabra shanan, que es repetir, debemos entrar, inculcar, aguzar, repetir, apuntar al blanco para no desviarnos. ¿Y qué nos dice el Brit Hadashah, Hebreos 4:12? Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante. O sea, cuando dice más cortante implica repetidos golpes, o sea que trabajarla, que toda espada de dos filos
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra transforma desde nuestro interior. Nuestro Padre quiere sanarnos desde nuestro interior, renovarnos, restaurarnos para vivir una vida digna de Él. Ya entrando en la parte final, amados, Deuteronomio 1:5. Bueno, ya voy a leer este texto, pero también quiero comentarles que Moisés quiere clarificar que no está transgrediendo la voluntad de Elohim, sino que él quiere perdurar esas palabras. Él no está hablando sus propias palabras, sino las palabras del Eterno. Muchos rechazan, muchas veces cuando se enseña la palabra, rechazan al mensajero, pero no rechazan la palabra porque la palabra obviamente tiene poder. El poder del mensajero está más relacionado con las vivencias. El quinto libro está enviado desde la perspectiva del destinatario, que es Moisés. Están basadas en lo que había escuchado de Elohim, no de él, sino de Elohim. Está basada en lo que Moisés estaba hablando de nuestro Padre. Un mensaje que habla del mensaje del que lo había enviado. El Padre nos está enviando, amados, a enviar ese mensaje. Y el mensaje de la palabra tiene poder. La palabra del Padre no vuelve vacía, dice la palabra. Quien lo lleva tiene importancia. Ser mensajeros de un llamado que se actualiza en cada generación es lo que estamos viendo y lo que Moisés estaba transmitiendo. Palabras que se manifiesten en nuestras vivencias. El poder del mensajero, Moisés acaba de pasar unas batallas muy grandes, lo hemos visto. Está transmitiendo en sus propias palabras sin cambiar el contexto de la palabra del Padre, a través de esa lengua santa de decir lo que el Padre está queriendo hablar con nosotros. Recordemos a nosotros, recordemos que Jesús dijo, si escucháis, si le creéis a Moisés, créenme a mí. Lo parafraseo allí en el Brihadachá. Yahweh deposita en nosotros, amados, como cómo transmitirla, no desde la perspectiva nuestra. Ahora miramos el texto que está escrito, corroborándolo todo en la Torá. Y siempre dice la palabra, escrito está. El texto sagrado nos impulsa a transmitirlo, acompañado con una vivencia de manera íntegra y responsable. Es lo que debemos así transmitirlo. El mensaje que hablamos tiene que perseguir el mensaje que caminamos. Vuelvo y lo repito, el mensaje que hablamos tiene que perseguir el mensaje que caminamos. Ser hacedores de la palabra, el llamado a ser esos mensajeros, esa palabra de poder de una manera vivencial, dar testimonio de lo que realmente estamos enseñando. Y ese testimonio lo dio Moisés, cometió errores como todos cometemos, pero el Padre siempre le estuvo con él, enviándolo, usándolo para llevar al pueblo. Y esa es la generación que el Padre quiere que llevemos. Estamos llevando la palabra de la Torá en esos procesos, como allí en la paracha anterior, en Masei, en esas jornadas, llevándola en las jornadas de nuestras vidas, desde que salimos de Egipto, de ese Egipto espiritual. Hay que seguir llevando, hay que seguir persistiendo, amados, ayudar a cada persona que se identifique con ese llamado que el Padre nos está dando. No solo decir que se cumpla la Torah y solamente decir que pensar que es un conjunto de reglas, sino es una relación de amor, dar un mensaje asequible que sea propio, se apropie de cada mensaje y podamos aprender de cada una de estas vivencias, poder explicar las cosas escondidas y vean lo que no habían visto, lo que no, de pronto no se había reflejado en las enseñanzas. Aquí en el versículo 5 que les comentaba, de este lado del Jordán de la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley y diciendo, o sea, la ley, la Torá de Yahweh. No podemos ir a otros libros porque nos pueden confundir. La Torá es un, es una riqueza que podemos tener, que podemos profundizar, que podemos excavar. De hecho, aquí la palabra, cuando vemos aquí también en el versículo 5 declarar, cuando él dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar. Aquí veía la palabra declarar en la raíz hebrea, baar, que quiere decir excavar. Es algo hermoso que vemos aquí, que la palabra tenemos que excavarla, escudriñarla,
No podemos desviarnos si no tenemos un tesoro, amados hermanos, amada familia, en la palabra, en la Torá, para excavarla y encontrar los tesoros que el Padre nos regala. Ese tesoro podemos cada día verlo en la sabiduría, en el conocimiento, en el entendimiento de su palabra, en cómo vivir una vida que el Padre quiere que vivamos y llevar a otras personas a ese conocimiento de la verdad para que la verdad los haga libres. Terminando en Hechos 4:20, como decía los apóstoles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No lo podemos dejar. Padre, que cada día, Señor, nos permita ser esos, esos siervos, esos mensajeros de poder transmitir tu palabra con integridad, así como Moisés lo hizo, Señor, con denuedo, con amor, con vivencia, con testimonio, Padre. Oro para que esta palabra llegue a cada rincón, a cada familia, sean bendecidas y transformadas y restauradas en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Y si ha sido de bendición esta palabra, te pido que la puedas compartir para que muchos puedan llegar al conocimiento de la palabra de nuestro Padre eterno. Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos.